Agregada y oferta agregada. La curva de demanda agregada muestra la relación entre el nivel agregado de precios y la cantidad de producción agregada que demandan los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. En equilibrio vamos a encontrar que la demanda agregada es igual al Producto Interno Bruto. Nosotros ya sabemos que el Producto Interno Bruto es igual al consumo que realizan los hogares más la inversión que realizan las firmas, más el gasto agregado que realiza el gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Esta demanda agregada la podemos representar en un plano, como en el que está al lado derecho de la diapositiva, donde en el eje vertical tenemos el nivel agregado de precios y en el eje horizontal tenemos el PIB real. ¿Por qué la curva de demanda tiene pendiente negativa? Por dos razones fundamentales. Una es el efecto riqueza, dado que cuando aumenta el nivel de precios, las personas pierden poder adquisitivo. Al perder poder adquisitivo, entonces sus niveles de consumo se van a reducir. Por otro lado, tenemos el efecto del tipo de interés. Cuando las personas pierden poder adquisitivo, van a aumentar la demanda de dinero. Ese incremento en la demanda de dinero va a generar que los fondos disponibles de dinero se disminuyan, lo que hace entonces que este se encarezca y esto se ve reflejado con un incremento en la tasa de interés. Al aumentar el costo del dinero, las personas van a demandar menos dinero y por tanto va a disminuir el consumo y la inversión. Bueno, ¿por qué se puede desplazar la curva de demanda agregada? Por varias razones. Por un lado, como consecuencia del optimismo o las expectativas que tengan las personas. Si las personas esperan o tienen unas expectativas positivas sobre el futuro, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Otra razón es porque hay un aumento en el capital físico. Si hay más capital físico, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia la izquierda. Encontramos también que la política fiscal puede generar un desplazamiento de la curva de demanda agregada. Si el gobierno, por ejemplo, aumenta el gasto público y disminuye los impuestos que tienen que pagar tanto las familias como las empresas, la curva de demanda agregada se va a desplazar hacia la derecha. Y también como consecuencia de la oferta monetaria, que está relacionada entonces con toda la parte de política monetaria. Entonces así encontramos que la curva de demanda se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. La oferta agregada. Cuando hablamos de la oferta agregada tenemos dos casos, una oferta agregada a corto plazo y una oferta agregada a largo plazo. Vamos a empezar con la oferta agregada a corto plazo, que muestra la relación entre el nivel agregado de precios y la cantidad de producción agregada que es ofrecida en el corto plazo. El corto plazo es considerado un periodo donde la mayoría de los costos de producción son fijos. Es decir, en el corto plazo ningún productor está en capacidad de cambiar esos costos de producción. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque cuando se aumenta el nivel de precios, si nosotros tenemos los costos fijos, todos los costos fijos, cualquier incremento en los precios va a generar un incremento en los beneficios que un productor recibe por cada unidad vendida. Entonces, mayores precios significan incrementos en los beneficios de los productores. Entonces, aquí en este plano, también a mano derecha vemos que en el eje vertical tenemos el nivel agregado de precios, en el eje horizontal tenemos el PIB real y vemos que esa curva de oferta agregada a corto plazo tiene pendiente positivo. ¿Por qué se desplaza esta curva de oferta agregada? Por varias razones. Porque cambian los precios de las materias primas. Así cuando vemos que una materia prima se encarece, la curva de oferta agregada se va a desplazar hacia la izquierda por cambios en los salarios nominales. Igual si se encarecen los costos de la mano de obra, la curva de oferta agregada a corto plazo se va a desplazar a la izquierda. Y también otra razón es cambios en la productividad. Entonces, si tenemos una mejor tecnología, se incrementa la productividad, la curva de oferta agregada se desplazaría hacia la derecha.
Ahora tenemos la curva de oferta agregada a largo plazo. Esta muestra la relación que existe entre el nivel agregado de precios y la producción agregada que se ofrecería si todos los precios fuesen flexibles. A largo plazo, todo se considera que todos los precios son flexibles. Cuando hacemos esta gráfica, entonces de la curva de oferta agregada a largo plazo, tenemos en el eje vertical el nivel agregado de precios y en el eje horizontal el PIB real. Y vemos que esta curva de oferta agregada es vertical, o sea que cualquier cambio en el nivel agregado de precios no está afectando esta curva de oferta agregada a largo plazo. Pero la curva de oferta agregada encontramos que también se puede desplazar. Se desplaza hacia la derecha si hay un incremento en el capital físico, si hay un aumento en el capital humano o si hay un avance o progreso tecnológico. Podemos encontrar un equilibrio cuando la curva de demanda agregada a corto plazo se corta con la curva de oferta agregada a largo plazo. En este punto encontramos que la producción potencial o el PIB potencial es igual a la producción observada o el PIB observado. Aquí tendríamos un equilibrio macroeconómico por el lado de la oferta. Encontramos que podemos encontrar dos situaciones. Podemos encontrar una situación donde no está coincidiendo la oferta agregada de largo plazo con la oferta agregada de corto plazo. Tenemos una situación 1, donde la producción observada, que sería Y1, es mayor a la producción potencial. Esta situación se considera una situación donde hay una expansión económica. ¿Qué pasa cuando la economía está en expansión? Hay una alta demanda por trabajo. ¿Qué va a pasar con esto? Va a generar que los salarios se incrementen. Y ese incremento en los costos de producción va a generar que la curva de oferta agregada se desplace hacia la izquierda. Para encontrar que entonces en ese nivel agregado de precios P1 hubo un equilibrio entre la curva de oferta agregada de largo plazo con la oferta agregada a corto plazo. En el panel, en la parte derecha, tenemos otra situación. En esta situación vemos un equilibrio que lo vamos a definir en A1. En este A1 estamos viendo una situación donde esa producción Y1 es inferior a la producción potencial. ¿Qué pasa en esta situación? Hablamos de una situación de recesión. Se está produciendo menos de lo que la economía está en capacidad de producir. En esta situación, la economía se caracteriza por alto desempleo. Y si hay mucho desempleo, esto genera una caída en los salarios. Y como consecuencia de la caída de los salarios, las empresas van a poder producir más y la curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha. Así vamos a encontrar un equilibrio de la curva de oferta agregada a corto plazo con la curva agregada a largo plazo, que es el punto donde se cortan, donde tendríamos un nivel de precios de P1. Entonces, también podemos hablar de un equilibrio donde tenemos la oferta y la demanda agregada. Este sería un equilibrio de corto plazo. Y encontraríamos esta situación donde la producción agregada es exactamente igual a la cantidad que se está demandando. En la parte derecha de la diapositiva vemos que tenemos las dos curvas, demanda agregada, oferta agregada a corto plazo, y vemos que encontramos un nivel de precios agregado de equilibrio y una producción también de equilibrio. Sabemos que la curva de demanda agregada se puede desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí en esta primera situación vamos a suponer que hay un shock negativo, que esto lo definimos como cualquier acontecimiento que desplaza la curva de demanda agregada, en este caso sería hacia la izquierda. Entonces, cuando ocurre este choque negativo en la demanda, va a disminuir la producción de equilibrio y también va a disminuir el nivel agregado de precios. Entonces vemos que este choque lo que va a generar es que la curva de demanda agregada se desplace hacia la izquierda. Encontramos que la curva de demanda también se podría desplazar hacia la derecha
lo que se conoce como un choque de demanda positivo. ¿Qué pasa cuando hay un choque de demanda positivo? Van a aumentar los precios de equilibrio y la producción de equilibrio. Eh, Como sabemos, la oferta también se puede desplazar y también podemos hablar, en el caso de la oferta, de un choque negativo o positivo. Un choque en la oferta es cualquier acontecimiento que desplace la curva de oferta agregada. Cuando hablamos de un choque negativo, nuestra curva de oferta agregada se va a desplazar hacia la izquierda. Esto va a generar una caída en la producción de equilibrio y un incremento en los precios. También podemos encontrar entonces un choque positivo en la oferta. Esto hace que la curva de oferta se desplace hacia la derecha y este desplazamiento va a generar que la producción de equilibrio se incremente y caigan los precios. Ya conociendo entonces cómo se logra ese equilibrio a corto plazo, vamos a hablar del equilibrio a largo plazo. Es una situación en la cual la economía se encuentra en un equilibrio macroeconómico a largo plazo cuando el punto de equilibrio macroeconómico a corto plazo se encuentra en la curva de oferta agregada a largo plazo. Entonces recuerden que decíamos hay un equilibrio macroeconómico a corto plazo cuando la demanda agregada se cruza con la oferta agregada. Cuando ya en ese punto de corte, además, está la curva de oferta agregada a largo plazo, ya hablamos de un equilibrio macroeconómico a largo plazo. Resulta que en este equilibrio macroeconómico se puede haber afectado por un choque en la demanda o por un choque en la oferta. Vamos a hablar qué pasaría si hay un choque negativo en la demanda. Entonces pasamos de una situación que en la gráfica vemos como el equilibrio 1. Aquí vamos a suponer que hay un choque negativo por cualquier razón que está generando que la curva de oferta que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Este desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda nos lleva a un equilibrio macroeconómico de corto plazo que estamos llamando como esta situación E2. En esta situación E2 encontramos que está cayendo los precios y está cayendo la producción. En este equilibrio E2 estaríamos en una situación donde hay recesión económica. ¿Por qué? Porque la producción observada sería menor a la producción potencial. Entonces, en esta recesión nosotros sabemos que hay un alto desempleo, pero que ese desempleo va a generar una caída en los salarios, ¿cierto? Entonces, en el largo plazo está generándose una caída en los salarios y sabemos que si los salarios están cayendo, los costos de producción se van a reducir para las empresas y por tanto esto va a tener un efecto sobre la oferta, que como vemos acá, va a generar que esa oferta se desplace hacia la derecha y llegaríamos nuevamente a un equilibrio que ya va a coincidir con un equilibrio macroeconómico a largo plazo, que sería en este equilibrio 3. ¿Qué tenemos en este equilibrio 3? Que la producción volvió a esa producción potencial, pero tenemos una situación con unos precios mucho más bajos con respecto al equilibrio 1. También podemos encontrar que se presente un choque positivo. Con un choque positivo, la curva de demanda se está desplazando hacia la derecha. Y pasamos de ese equilibrio macroeconómico E1 a un equilibrio macroeconómico a corto plazo E2, donde se aumentó la producción y se incrementaron los precios. En este equilibrio E2 vemos que la producción observada es mayor a la producción potencial. Aquí estamos en un periodo de expansión económica. Esto se ve acompañado con una caída del desempleo y como consecuencia los salarios se van a incrementar en el largo plazo. ¿Qué va a pasar con este incremento en los salarios? Que se están encareciendo los costos de producción para las empresas y por tanto estos empresarios se van a ver obligados a reducir su oferta, lo que genera entonces que la curva de oferta agregada se desplace hacia la izquierda y llegamos a un punto de equilibrio 3 donde los precios son mucho más altos. Entonces acá encontramos que
Cuando nosotros hablamos de estos equilibrios macroeconómicos corto y largo plazo, estamos viendo que las economías en el largo plazo se autorregulan. Pero esta autorregulación requiere de un periodo de más o menos de 10 años. ¿Qué ocurre en estos periodos mientras las economías se regulan? Van a estar acompañados con altas tasas de desempleo cuando estamos hablando de recesiones o están acompañados con un incremento significativo de los precios cuando hay inflación. Por esa razón, los economistas proponen que la mejor manera para evitar estos ciclos económicos tan pronunciados es el empleo de unas políticas de estabilización para ayudar a que las economías retornen rápidamente al equilibrio, sin tener que enfrentar todos los costos de ese periodo de transición. Para eso utilizamos unas políticas de estabilización que evitan entonces esas altas tasas de desempleo y que también generan una estabilidad en el nivel general de precios. Estas políticas de estabilización las conocemos como la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal puede ser expansiva o contractiva. Hablamos de una política fiscal expansiva cuando las economías se encuentran en recesión y estas políticas expansivas se ven acompañadas o consisten en un incremento en el gasto público y una reducción de los impuestos. Y cuando estamos en un periodo de expansión, donde los precios están creciendo de manera significativa, esta política fiscal debe ser contractiva entonces y el Estado lo que debe hacer es reducir el gasto público y aumentar las tasas impositivas.